Bueno, aquí da la casualidad de que parece que la innovación va a pasar por los pelos blancos que hay en este panel. Nos tocó a los más sabios, dice Richard, y yo diría veteranos, el poder hablar aquí de innovación. Y también nos toca un formato difícil. Un panel no siempre podemos tener la elocuencia que quizás podría tener un Giordano cuando hace su presentación con todas esas imágenes. Me gustó mucho la cultura del hacer. Somos muy partidarios de la cultura del ser el hijo de, etcétera, y no del hacer, ¿verdad? Los méritos tienen que estar por ese lado. Pero simplemente decirles que la palabra construye realidades, y ya que estamos en un mundo de publicitarios, la idea construye realidades. Y ojalá que este conversatorio, que a lo mejor es el formato más aburrido para ustedes en audiencia, al hablar de estos temas como lo que necesita el Paraguay para entrar en el camino de la innovación, construya la posibilidad de nuevas realidades en el país. Lo podemos hacer nosotros, ¿verdad? Lo primero que quería decirles es que hablamos mucho de la singularidad. ¿Y qué significa la singularidad? Más allá de una definición etimológica de que es algo único, algo singular, etc., la singularidad va a ser el momento que en pocos años, algunos hablan del 2025, otros del 2028, el crecimiento de la innovación va a dejar de ser lineal y va a pasar a tener una curva exponencial. Durante siglos, toda innovación tardaba años en producirse. En los próximos años vamos a vivir en un mundo de innovación constante. O sea, la curva va a ser infinita. Y esa singularidad sin duda trae desafíos para el país y sin duda trae desafíos para todos nosotros. Ya no vamos a poder hablar de la innovación como algo para simplemente destacarnos del resto. O nos subimos a este tren o desaparecemos. Ese va a ser el tema. Por poner un ejemplo simplemente, entre la imprenta de Gutenberg y quizás a lo mejor el offset en el mundo periodístico, pasó muchísimo tiempo, quizás hasta siglos. Hoy nosotros vivimos 4 revoluciones al mismo tiempo de impacto como la imprenta de Gutenberg. El autoconducido eléctrico es la primera revolución con impactos realmente muy importantes dentro de la industria de la generación del empleo. Hoy día la Asociación de Arquitectos de Miami está recomendando que los edificios de parking tengan posibilidad de ser adaptados para departamentos del día de mañana y que las carreteras no tengan ya el ancho que se necesita, porque hoy se construye porque los sensores de los autos autoconducidos van a ser mucho mejores que los sensores de los ojos humanos. La segunda revolución de impacto como la imprenta de Gutenberg, la realidad virtual, realidad aumentada. La tercera revolución, la nanotecnología. Y ese robot que nos pusieron en la presentación anterior, bueno, hay filosofías que están empezando a manifestarse como el transhumanismo. Y si alguno de ustedes leyó Homo Deus de Yuval Noah Harari, ¿verdad? O sea, él se plantea que nosotros los humanos le hemos tratado muy mal a las razas sobre las cuales a las especies sobre las cuales nos hemos impuesto, ¿verdad? Quién sabe qué sería el día de mañana con aquellas personas que con un chip en el cerebro, ¿verdad? Tengan mucha más capacidad que la que nosotros podemos tener hoy. O sea, el transhumanismo nos va a llevar a desafíos enormes. Y por último, la inteligencia artificial, ¿verdad? El test de Turing probablemente en el 2029 va a ser superado por la máquina según algunos. La data como hoy día nos han demostrado aquí los que estuvieron antes, pero también tecnologías como el blockchain que va a hacer de que el día de mañana, y discúlpenme, van a desaparecer los notarios, escribanos, los abogados, etcétera, presentan desafíos muy importantes. Y ante esto, ¿qué hacer? Sin duda para mí, fundamental la voluntad de un gobierno. Si queremos pasar del 87 a posiciones,
mejores, tenemos que tener la voluntad. Ya no nos subimos a la locomotora de la revolución industrial, tenemos una nueva oportunidad de poder subirnos a algo, y eso requiere de toda una voluntad política, de una voluntad de poder enmarcarnos en esto. Y acá quiero poner algunas cuestiones. Educación. Creo que si el mundo hoy se define por los algoritmos, y si los algoritmos nos permiten cambiar hasta teorías, evoluciones, y es el gran elemento de la inteligencia artificial, o sea, nosotros no podemos seguir con los sistemas de enseñanza matemática que tenemos en nuestras escuelas, etcétera, ¿verdad? O sea, nosotros creo que ahí tiene que haber una revolución de verdadera profundidad. Sin duda, todo el ambiente de Internet, la capacidad de conectividad, dentro de poco va a ser un derecho humano fundamental, ¿verdad? O sea, es absolutamente factible, ¿verdad? Y una cultura de emprendedurismo, clusters, etcétera, ¿verdad? Yo recuerdo muy bien que en el año 99 fui a Eisenhower Fellow y me tocó un compañero que era un diputado sueco, que la Eisenhower Fellow era una especie de beca de liderazgo, y tenía varios compañeros y cada uno tenía un propósito, y este señor se fue para ver, en ese entonces Sony Ericsson era una empresa tecnológica que estaba siendo líder en la industria de la telefonía celular, y él como diputado se fue a ver qué era lo que tenía que hacer para radicar a través de proyectos de leyes la posibilidad de que se desarrollen clústeres tecnológicos en Suecia. Recuerdo que empezó con una broma su presentación que decía, además de tener una buena cerveza como hoy día hay en Silicon Valley o ya hay Starbucks en Estados Unidos, entonces hay un buen café, también hay que estar a 2 horas de la playa, a 2 horas de la nieve, y hay que tener una universidad de primera línea, ¿verdad? O sea, un Stanford es sin duda un factor preponderante en la existencia de un Silicon Valley y otras universidades en Estados Unidos. Entonces dejo por aquí esto como simplemente para pensar en esta pregunta de qué es lo que en Paraguay deberíamos hacer. Sin duda los desafíos son enormes, los desafíos son grandes, pero el primer paso es tener la voluntad de ir por este camino. ¿Qué hacer para poder subir innovación como país? Yo creo que el gran problema de Paraguay siempre fue que nos encerramos en nosotros mismos. O sea, tenemos de la época de la conquista, de la época colonial, ¿verdad? Y es como que se mantuvo eso a lo largo del tiempo. El paraguayo vivía para dentro de Paraguay, miraba poco afuera, y recién hace unos pocos años eso está empezando a cambiar. O sea, hace 10 años no había congresos como estos, por ejemplo. Entonces, en la medida en que nosotros veamos lo que está pasando afuera, vamos a poder innovar lo que está pasando adentro. Porque pedir que de repente pensemos nosotros mismos una innovación es mucho pedir, yo creo, ¿verdad? Por el tema, por la cantidad, o sea, por la mala educación que tenemos, por el gobierno que de repente no tiene esa visión clara de cómo levantar el nivel cultural de la sociedad. Entonces yo creo que lo más a mano que tenemos es mirar afuera. Y lo más loco es que de repente el paraguayo no le calienta, o sea, tiene internet, tiene tutoriales, tiene miles de cosas, no entra, no investiga, no quiere leer, no se quiere informar. Entonces, ¿cómo mejorar la innovación? Ver lo que está pasando afuera, ver qué cosas se hacen, ver cómo implementar esas cosas acá. Y al hacer automáticamente, de forma diferente lo que estamos haciendo, normalmente estamos innovando. Bien. Ya. Bien, acá mis compañeros creo que abordaron el tema de la innovación, y como soy de un medio de comunicación, voy a darles los defectos del medio de comunicación impreso, que probablemente fue uno de los aspectos que conspiraron contra lo que tendría que ser un proceso de innovación. De inmediato no tengo teleprompter y entonces me traje la hoja. Eso ya es un detalle. Me permito hacer una consideración con respecto al periódico. El periódico no es
papel. El periódico es información de calidad distribuida en distintos dispositivos hoy día. Y les puedo aseverar de que nunca se leyó tanto periódico como información como hoy día. Y un detalle les voy a aportar en el caso de ABC. Nuestros registros del portal digital, en lo que va de este semestre, tiene indicadores de 47 millones de vistas a través del dispositivo móvil, 20.150.000 vistas a través de desktop y 1.050.000 vistas a través de la tablet. Eso quiere decir de que se ha consumido información en exceso. Ahora, ¿qué es lo que probablemente el periódico ha omitido en el transcurso de estos tiempos? Porque la revolución digital se venía. Quiso convertir el contenido del periódico de papel a lo digital. Y el lenguaje de lo digital es un lenguaje diferente al impreso. Y dentro de ese contexto, quiso precisamente capturar audiencia, y el desconocimiento de la audiencia definió este consumo que se tiene. Porque consumimos información, queremos estar informados. Hoy día la audiencia nos está pasando la factura. Por eso esa afección a la circulación del ejemplar. Es más, me entero de que la inversión publicitaria en el impreso ha caído severamente con respecto a la inversión en otros medios. La audiencia le dio la espalda al impreso. Porque hoy día el consumo de la información no está en sentarse a la mañana frente al televisor para atender el noticiero. Nadie me va a asegurar de que pueda hojear el diario cuando va a la oficina y que tampoco va a prender la radio para escuchar el noticiero en el momento que tiene una reunión. Esos aspectos es lo que el periodista no ha interpretado. Y sufrimos las consecuencias y tenemos la falencia crítica de la innovación a nivel periodístico. No entender el lenguaje digital que hoy día está presente. Justo hablaba con Claire antes que comience este encuentro, y qué fantástico que también haya espacios de discusión sobre estos temas con los periodistas, porque les decía que cada vez tenemos que ser más amigables entre los que hacemos prensa y los que trabajan publicidad. Les decía Pascual Rubiani, a veces comemos una hamburguesa, después tomamos el yogur, bueno, eso es cuando hacemos en vivo, pero también ahora nos contratan para usar el teléfono porque usamos nuestras redes y hacemos publicidad a través de las redes de acuerdo a lo que ustedes nos indican. Es decir, somos ya prácticamente una sociedad, siempre lo fuimos, aunque Javier Restrepo diga que el periodista no tiene absolutamente nada que ver con la publicidad, ni siquiera debe tener vínculo. Bueno, innovar justamente es lo que está ocurriendo, y eso es lo que, en eso deberíamos pensar los comunicadores también, poco a poco. ¿Y cómo evolucionamos ese negocio, don Heleno? ¿Qué hacemos con aquellos que no entienden ese lenguaje? El consumidor, claro, es quien cambia de conducta, de comportamiento todo el tiempo, elige uno, cambia a lo otro, esos modelos varían todo el tiempo, pero las empresas, los medios, las agencias, ¿cómo enfrentan todo el tiempo esos cambios y cómo concentrar o cómo lograr que se concentre el cliente en todo aquello que van ofreciendo todo el tiempo? Bien, el hábito de lectura es algo que evidentemente lo vamos a seguir construyendo per se. Nadie me puede asegurar acá que un día domingo está frente a la computadora leyendo información. Lo más probable es que esté hojeando el diario.
El lector del impreso no puede realizar otra actividad en tanto y en cuanto está leyendo el ejemplar. El impreso tiene esa particularidad. No hay oportunidad de dispersión cuando uno está atrapado con la lectura. Pero para que precisamente el medio cautive el interés, pasa por la calidad del contenido. Hoy en día la audiencia exige calidad y profundidad en el contenido periodístico. Para las noticias commodity, como le diría, y están las redes sociales, donde circulan precisamente sin el rigor periodístico y sin la responsabilidad editorial, y cada quien le dará la importancia que quiera, pero el compromiso del medio es precisamente responsabilidad editorial. El periodista debe entender que cuando el tema a desarrollar escapa a su conocimiento, requiere de un asesoramiento profesional, de tal manera a no cometer errores y exponer al descrédito al medio de comunicación. Ese es un compromiso ineludible. Otro aspecto que probablemente hemos desatendido, ya no existe el diario completo, como recordará Rufo, que lo decíamos a veces, de las 120, 128 páginas. Ya no existe el diario para todos. El diario es para segmentos. Y el medio debe identificar precisamente el segmento al cual va a dirigirse. Otro detalle no menor, el medio, y hoy manifestamos en Radio Cardinal, ABC Cardinal, te escuchamos, te contamos, y en realidad el medio tiene que escuchar a la audiencia. Uno de los detalles de este tema de crónica ciudadana que habrán visto ustedes en el impreso como en la red, también en el portal digital. Eso nos ha permitido a nosotros abrir inclusive investigaciones sobre situaciones que la propia audiencia ha contribuido. El medio tiene un compromiso con la sociedad y debe respetar ese compromiso. El medio tiene un compromiso de construir y debe aportar para construir. Uno de los aspectos recientes, y lo tenemos ahora, el tema del Metrobús. Nosotros en su oportunidad habrá sido una idea loca, seguramente hablar del monorriel, pero ahí está la evidencia. Hemos aportado para ver una solución. Lamentablemente, ahí está el proyecto. El aspecto principal de esta sociedad, de hoy día, la sociedad de consumo, los problemas nos agobian y los medios deben aportar ideas y soluciones para la salida de los problemas. Espero que los colegas periodistas, como quien dice, no quiten de contexto mi exposición. Prometemos que no. Gracias. Bueno, Richard, ¿y cuáles son los peligros, o no hay peligros, o cuáles son los riesgos de este cambio de comportamiento del consumidor? ¿Cómo? Te voy a hablar un poco más o menos de cómo la industria audiovisual se fue transformando en los últimos años en Paraguay. Años atrás, Paraguay tenía una particularidad muy interesante. Como no habían rentals de equipos, por ejemplo, por poner una empresa especializada en alquilar equipos, todas las productoras se veían obligadas a tener su propio equipo. Tenía que tener tu propia cámara, tus propias luces, tus propios carros de traveling, por decirte, tus propios móviles, tu camioncito, todo. Y tenías un staff de 10, 15, 20 personas, ¿verdad? Eso hacía que las productoras sean grandes. A diferencia del resto de la región y del resto del mundo, donde las productoras de contenido audiovisual eran, no sé, 2 o 3 personas y un teléfono. Bueno,
empezaron a aparecer rentals de equipo, que yo creo que fue un punto de inflexión muy importante, ¿verdad? Donde hizo que las productoras ya no tengan la necesidad de comprar su propio equipamiento y empezaron a aparecer empresas innovadoras, productoras innovadoras, le voy a citar a Lecito por ahí de Lab, ¿verdad? Que implantó un nuevo tipo de negocio que era lo que se estaba haciendo en la región. Productoras chicas con mucha flexibilidad, ¿verdad? Que si cuando tenían un producto grande alquilaban una cantidad de equipos y de personal freelance. Cuando tenía un producto chico, o sea, perdón, un proyecto chico, contrataba a poca gente, ¿verdad? Entonces tenés mucha flexibilidad. Y nosotros, las productoras grandes y pesadas, vamos a decir, nos obligó a que empecemos a achicarnos más y a tratar de equipararnos a ese nuevo modelo de negocios del audiovisual, ¿verdad? A esto hay que sumarle que con Siete Cajas y una serie de otras películas empezó a explotar el audiovisual paraguayo. Se empezó a ver desde afuera y nosotros sentimos que éramos capaces de salir afuera. Antes, por ejemplo, que es lo que estaba comentando al principio, vivíamos como muy encerrados de repente. Entonces empezamos a mirar afuera, nos dimos cuenta que podíamos hacer cosas. Antes se hacían, pero esporádicamente, ¿verdad? Entonces las organizaciones se fortalecieron, se empezaron a hacer viajes afuera, se empezaron a firmar convenios con cámaras de productoras de Argentina o de Uruguay, con anunciantes del extranjero. Entonces están pensando una nueva época del audiovisual paraguayo en donde nosotros estamos empezando a hacer laburos de forma sostenida para el extranjero. Y ya no nos quedamos todos encerrados acá y peleándonos entre nosotros en un mercado chico como es este. O sea, tuvimos la madurez necesaria para unirnos y darnos cuenta de que juntos íbamos a poder hacer mucho más que estando separados. Pascual Rubiani, y ya mencionaba uno de los panelistas, la publicidad digital, la publicidad tradicional, confrontan, pelean, cada quien va conquistando su propio espacio y territorio. ¿Cuáles son los riesgos económicos entre uno y otro modo de hacer publicidad? Cuando hablaba con Manu sobre el enfoque que íbamos a tener en este panel, una de las cosas que le dije me interesa sobre todo si vamos a hablar desde el punto de vista de las marcas. Entonces, yo quisiera hablar un poquitito más desde ahí. O sea, para mí el tema de la evolución lo quiero poner como en dos carriles o andariveles, ¿verdad? O sea, un primer carril, el tema de la marca. ¿Qué provoca la tecnología o qué provoca toda esta multiplataforma que existe hoy día a nivel de medios? ¿O qué provoca todo este cambio tecnológico que hace que nuestras audiencias sean personas que viven en una cultura más global, más transparente, más colaborativa, donde hay un ambiente, como decía Giordano, que me fascinó tu presentación, mucho más líquido? Este cambio continuo, esta falta de institucionalización, ¿verdad? Este flujo continuo, como dice Siegfried Bauman, ¿verdad? Hace que realmente nosotros repensemos la marca. Y el gran desafío de las marcas, y ahí es donde está nuestra oportunidad en esta evolución, es que a las marcas les cuesta muchísimo ser la misma cosa en las diversas plataformas. Son una cosa en el punto de venta y son otra cosa en la red social. Son una cosa en el PR y son otra cosa en lo que hagan de shopper marketing. Y ahí es donde hay también una oportunidad, ¿verdad? Porque el consumidor no es solamente consumer journey, como nos lo explicó hace rato nuestro amigo de Cisneros, que es muy importante, pero en el ámbito de la idea son los deseos, ¿verdad? Son los deseos que siguen siendo tan humanos los que generan la oportunidad para que las marcas puedan tener una posibilidad de interacción, porque no es la plataforma la que le va a dar la interacción a la marca, sino que es la capacidad de ser la marca la que genera esa interacción con el consumidor, y no es el influencer, porque al influencer van a decir a la primera que hace publicidad, no, sino es cómo la marca realmente puede, siendo ella misma en todas estas plataformas, lograr. Y entonces yo tengo algunos casos muy interesantes. Una clienta un día me dice, mira, yo estoy en el Pacto Global, la verdad que estoy muy comprometido con todo este movimiento de sostenibilidad, pero mis empleados dicen que es el mambo de la dueña nomás. Y el problema es que ya no hay comunicación para dentro de la empresa y comunicación para afuera de la empresa,
Si todo es transparente, lo que somos dentro de la empresa es lo que somos también para afuera. Y ahí es donde entra la oportunidad de un desarrollo marcario coherente para nosotros. La segunda pata es desde la creatividad. Y este es un gran desafío. Un modelo que me gusta mucho es el de Happiness en Bélgica. Los he conocido, he hablado mucho con ellos. Realmente ellos han revolucionado y dejaron de pensar desde la televisión o desde la gráfica, sino que piensan realmente desde la innovación. Y eso plantea, que creo que es motivo de la otra pregunta, el tema del modelo de negocio, ¿verdad? Pero plantea también las redefiniciones dentro del ámbito de las herramientas que usamos o de lo que queremos hacer en creatividad. O sea, ya no es la plataforma la que nos va a dar la interacción, ya no es la plataforma la que por sí sola va a lograr la suscripción, es la capacidad que yo tengo con mi innovación, ¿verdad? Pensando desde ese agregado de valor, y para mí ahí está la clave, donde muchas veces nos equivocamos y algunas veces tengo algunos debates de que pensamos mucho en el premio, pero en realidad lo que nosotros tenemos que pensar es en la generación de valor para nuestros clientes, y la generación de valor es que le cambie la aguja al cliente en materia económica o en materia de responsabilidad social o sostenibilidad o creación de valor social, o en la creación de valor medioambiental o en la creación de valor humano para sus colaboradores. Por ahí viene la gran oportunidad que tenemos nosotros, y ahí viene la innovación que nosotros tenemos que desarrollar. Hace poco me tocó trabajar con una empresa de cobranzas, y cuando esa empresa de cobranzas me dijo que sus funcionarios salían y ellos le veían cambiarse la ropa antes de subir al ómnibus porque les daba vergüenza o tenían miedo de que alguien les pegue o algo por el estilo en el ómnibus, algún moroso que le... Entonces empezamos a trabajar el propósito de la marca, ¿verdad? Y cuando empezamos a trabajar el propósito de la marca descubrimos que realmente lo que ellos hacían era recuperarle el crédito a la gente. Entonces empezamos a descubrir que lo que nosotros hacemos, en este caso nuestro cliente, no es simplemente fusilarle a un deudor, sino que poder recuperarlo para que pueda ser sujeto de crédito. Y entonces generamos una idea organizadora para este cliente que le llamamos empezar de nuevo, vale la pena. Hicimos un acuerdo con PO, y como en todas las grandes compañías que tienen muchos funcionarios o muchos colaboradores, siempre hay alguno que tiene algún amigo, algún pariente que se accidentó con una moto y que no tiene un brazo porque le tuvieron que amputar. Hicimos como una acción al interior de la compañía, ¿verdad? Que no tuvo repercusiones por fuera, porque decían no es demasiado bueno, ya vamos a aparecer, ¿verdad? O sea, tenemos que ir paso a paso, como un símbolo de empezar de nuevo. Vale la pena de que estas personas pudieran acceder a una prótesis de pollo. Entonces yo hablaba con los creativos y les decía, el haber pensado desde ahí, a lo mejor cambió la vida de 6 personas. Y eso vale la pena desde el punto de vista de la innovación en términos de creatividad. A lo mejor no es el premio, no es esto, sino que es que cambié la vida de una persona. Y cambiar la vida de una persona vale la pena, ¿verdad? De cara a nuestro trabajo creativo. Entonces, yo particularmente soy un apasionado de que el mundo de la creatividad, a pesar de todo lo que va a cambiar tecnológicamente y también humanamente el mundo en los próximos años, y que va a ser muy acelerado y muy devastador, para nosotros va a seguir teniendo la posibilidad, porque la fuerza de lo que hacemos radica realmente en la idea, y ese es el core business. Ahí tenemos que refugiarnos, ahí está nuestro futuro. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta? Creo que nos queda tiempo para que les acerque el micrófono y le puedan preguntar a nuestros panelistas. ¿O nadie quiere preguntar nada? ¿Sí? Te acerco, Claire. Quiero agregar que con tanta pasión y con tanto amor en lo que hacen, además de que valga la pena, que valga la alegría. Eso nada más. Gracias. ¿Alguien quiere hacer una consulta? Allá, atrás. Me voy a acercar. Señores, ¿cómo ven el futuro de la media en Paraguay?
tenemos poco desarrollo de interactivos, juegos, tal vez un poco más de desarrollo a nivel web, ¿ya? ¿Cómo ven ustedes el futuro nuestro? A los tres, porque cada uno es un área distinta. 2 minutos para responder, cada uno puede ser. ¿Sí? Todo el Richard. futuro de la media es impresionante, o sea, la cantidad de cosas que hay para hacer es increíble. Por un lado están, vamos a llamarle videos de bajo presupuesto, que son, no sé, un producto girando, una persona hablando, cosas que se pueden hacer rápidamente, se pueden meter en todas las plataformas, son baratas. Y por otro lado está el contenido de trascendencia. Por ejemplo, si una agencia quiere pensar una historia que realmente te llega al corazón, siempre va a tener una dosis de laburo y de plata que hay que poner. O sea, a veces se comete el pecado de decir, no es para internet nomás el video. No tenemos 10 millones, no tenemos 20 millones. La puta, con eso no puede hacer nada, con eso no le llega al corazón a nadie. O sea, el hecho que la plataforma cambie no significa que se tenga que dejar de invertir. O sea, respondiendo, hay mucho potencial, pero el contenido es lo más importante y nunca hay que descuidar el contenido. Si el contenido es relevante, tu material va a ser relevante y si no, va a quedar desapercibido. 5 me gusta de tu mamá, tu papá. Don Eleno. En realidad voy a acotar algo para lo que expuso con respecto al presupuesto. Coincido contigo. Una cosa es que nos elijan y otra que nos compren. En lo que hace al medio de comunicación, a la actividad del medio de comunicación, y un poco por nuestra extracción de años, trasunta por nuestra vena tinta, más le ponemos foco a la noticia. Muy poco hemos desarrollado sobre media y eso es lo que tenemos por delante que hacer, porque un poco lo que refería, debemos evangelizar a la empresa, a la audiencia la tenemos que conquistar. Ese proceso llevará su tiempo. ¿Qué conspira en nuestro país contra estos detalles? Este país adolece de un problema muy serio, conectividad. Es un aspecto que tuve la oportunidad inclusive de conversar con las telefónicas. Acá la única capital de un departamento que tiene conectividad para la educación es Caacupé. Y el resto del país, los chicos no merecen esa atención. Y conste que el gobierno tiene los fondos universales para atender ese detalle. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros como medios no tenemos la oportunidad de llegar por la ausencia de conectividad y es difícil la tarea. Pascual, 2 minutos. Sí. Para mí lo que todos dicen es la convergencia, ¿verdad? O sea, y por eso que estamos viendo también los grupos de medios y cómo se van conformando en Paraguay. Pero para mí lo central para el tema de los medios es lograr la audiencia y lo que decían con respecto a Netflix es cierto. O sea, hay una gran necesidad de contenido y esa gran necesidad de contenido por sí mismo es lo que vale. Y ahí es donde yo quisiera tomarme un minuto para decir lo que yo quería decir en este panel. El problema que tenemos nosotros, y voy a hablar desde el punto de vista de la agencia, Javier, a pesar de que la pregunta venía por los medios, el problema que tenemos nosotros es el fee de agencia. El fee de agencia siempre hay un competidor que lo puede pasar más bajo. No importa el scope of work. Y eso genera un proceso de downsizing o de alguna manera deterioro, le llamo yo, de las condiciones para la creatividad y para la creación de un contenido atractivo en el mundo de las agencias, ¿verdad?
Entonces, dejó de ser la industria publicitaria el atractivo de los talentos creativos como lo eran los 90. Probablemente hoy día estén en algún laboratorio o en alguna incubadora o en algún lugar donde puedan desarrollar una app, etcétera, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que realmente cambiar el modelo de negocio. Y ese cambio del modelo de negocio depende de nosotros. Y por eso empecé yo este panel diciendo que ojalá las palabras construyan nuevas realidades. Porque de nosotros depende construir nuevas realidades para el mundo de las agencias. Y eso significa empezar a ser partícipe del resultado de la innovación que podamos ir creando y de que nuestras compañías empiecen a manejarse más con criterios que tengan que ver con esos startups o con emprendedurismo. Pero hoy día el talento no quiere estar en una estructura empresarial y no va a estar en una estructura empresarial si nosotros no cambiamos el modelo de negocio. Y ojalá que acá haya muchos anunciantes y que escuchen esto. El fee de agencia lo único que hace es de que nosotros trabajamos por darle unas horas al cliente que son nuestras y nosotros tenemos que generar valor. Y para generar valor tenemos que empezar a trabajar para crear grandes ideas, grandes innovaciones. Y para crear grandes innovaciones, grandes ideas, tenemos que tener tiempo y no estar trabajando a la apurada todo el tiempo. Tenemos que tener buena remuneración para tener a los mejores talentos. Y eso hoy, en la medida de las remuneraciones que tenemos en el mundo de las agencias, no va a ocurrir si es que nosotros no nos proponemos a hacer algo un poco más de valor en nuestro negocio. Entonces, que ojalá que las canas que están acá en este panel sirva para que nosotros reflexionemos un poco entre todo esto y que el día de mañana podamos cambiar alguna realidad en este sentido, que desde que yo estoy en este negocio lo único que he visto es el deterioro del ingreso de una agencia de publicidad. Les recomiendo un libro, está en inglés, ¿verdad? Pero se llama Madison Avenue Man Laughter, que lo escribió Michael Farmer, que es un consultor, los famosos consultores de agencia, que después de un buen tiempo, porque las cosas siempre hacen un péndulo, dijo: el gran problema para la agencia ha sido la remuneración por el fee, ¿verdad? Y eso nos llevó a una industria de hambre. Eso es lo que dice, y lo dicen en Estados Unidos, no lo dicen solo acá. Ojalá que esta sea una nueva realidad que podamos construir desde un 2i de APAP. Bueno, se nos acabó el tiempo, gente. Nos quedan todavía dos ponencias. Una última pregunta. Lo siento muchísimo, pero hay todavía dos conferencias que también tienen que Le quiero alcanzar hacer una el pregunta a tiempo. Leno, nomás aprovechando que está acá. No, disculpen. Dale nada, 5 minutos. ¿Votación popular? Yo creo ¿Sí? que es una pregunta que… ¿Cómo ven ustedes la vida con su colillo y la vida post su colillo en el diario? ¿Se sienten huérfanos? ¿Se sienten más poderosos? ¿Se sienten más débiles? ¿Qué sienten ustedes eso? Cortito. No, de hecho. En realidad, Le escuchamos a don Eleno. en realidad yo debería de preguntar, ¿cómo ve la audiencia ABC después de su colillo? ¿Ha cambiado? Bueno, yo les puedo decir que para mí su colillo se guardó algunos casos que ahora nosotros lo ventilamos en esta etapa. No ha cambiado nada, porque se ha construido un equipo, se ha construido una marca y hay una línea editorial que es un vaso comunicante desde el impreso a la radio, a la web y al canal de noticias que hace un año cumplimos. Todavía no estamos en Tigo, pero tenemos una app para el móvil, pueden verlo y juzguen nuestra labor. Nos interesa conocer la opinión de ustedes sobre nuestro servicio como medio de comunicación. Muchas gracias por la atención. Para mí y para mis colegas fue un orgullo compartir con ustedes. Gracias, gracias.